Hola chicos, en este video explicaremos las partes de un logaritmo y qué debemos hacer para poder resolverlo. En primer lugar, tenemos este logaritmo que para leerlo debemos hacerlo de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Ya? Las partes de un logaritmo cualquiera siempre van a ser la base y su argumento. ¿Ya? El logaritmo, para poder resolverlo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. 2 elevado a qué número me da como resultado 8. O sea, para poder dar respuesta a este problema, nos tenemos que acordar de las potencias. Acá tenemos un pequeño resumen de las potencias de base 2. Decimos, 2 elevado a 1 es igual a 2. 2 elevado a 2, recordemos que esto es 2 por 2, que es igual a 4. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. Recordemos la pregunta. 2 elevado a qué número me da como resultado 8. Vemos las potencias y ahí está. 2 elevado a 3 es igual a 8. Este número 3 es la respuesta de mi logaritmo. A continuación resolveremos algunos ejemplos de algunos logaritmos de distintas bases. En el primer caso tenemos un logaritmo en base 2 de 64. Para esto debemos ser expertos en el cálculo de potencias y acordarnos que 2 elevado a algún número da como resultado 64. Si hacemos memoria, ¿cierto? 2 elevado a 6 es igual a 64, siendo este número la respuesta a este logaritmo. Para el siguiente ejercicio, hacemos el mismo procedimiento. 7 elevado a algún número me tiene que dar como resultado 49. Recordemos que 7 por 7 son 49, es decir, 7 elevado a 2, porque dos veces multipliqué por sí mismo el número 7, para que me dé como resultado 49. ¿Ya? El siguiente ejercicio dice logaritmo en base 5 de 125. O sea, 5 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces me da como resultado 125? Y esto corresponde a 3. El siguiente ejercicio, logaritmo en base 9 de 81. 9 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces me da 81? En este caso sería 2 también. Y finalmente, logaritmo en base 6 de 36 es igual a 2. ¿Por qué es 2? Porque 6 multiplicado por sí mismo, 6 por 6, me da como resultado 36. A continuación explicaremos las propiedades de los logaritmos. Partiremos con el logaritmo del producto. Siempre que tengamos un logaritmo donde en su argumento exista una multiplicación, a través de esta propiedad me va a permitir resolverlo de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 64 por 16 es igual al logaritmo en base 2 de 64 más el logaritmo en base 2 de 16. Esta propiedad me permite la multiplicación separarla en una suma, siempre y cuando estemos conservando la misma base. Ahora, estos logaritmos son más sencillos de trabajar y son los siguientes. El logaritmo en base 2 de 64 son 6 más el logaritmo en base 2 de 16 son 4. Lo que me da como resultado 6 más 4, 10. A continuación veremos la propiedad del logaritmo de la división. Muy similar al logaritmo del producto, siempre y cuando en el argumento de mi logaritmo exista una división, la propiedad va a ser expresada de la siguiente manera. El logaritmo en base 2 de 64 dividido en 16 será el logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué quiere decir esto?
que el logaritmo de la división en el argumento, siempre que se esté dividiendo, se va a separar en una resta, siempre considerando que debemos conservar la misma base para ambos logaritmos. Ambos logaritmos son sencillos de trabajar, que son los siguientes. Logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6 menos logaritmo en base 2 de 16, que es igual a 4. Realizamos las operaciones, ¿cierto? 6 menos 4 da como resultado 2. Logaritmo de la potencia. Siempre que tengamos un logaritmo donde en su argumento exista una potencia, es decir, que hay un exponente, esta propiedad me permite que el exponente pase a multiplicar adelante el logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que el logaritmo en base 2 de 32 elevado a 7 será 7 por el logaritmo en base 2 de 32. Si se dan cuenta, tenemos un logaritmo que es mucho más sencillo de trabajar, que en este caso ya lo conocemos, será 7 por 5, lo que me da como resultado 35. Logaritmo de una raíz. Siempre y cuando nosotros tengamos un logaritmo cuyo argumento corresponda a una raíz, para poder resolverla, debemos transformar esa raíz a una potencia, y así aplicar la propiedad anterior. En este caso, el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 8 elevado a 5 será el logaritmo en base 2 de 8 elevado a 5 tercios. ¿Por qué se transformó de esta manera? Porque recuerden que dentro de la cantidad subradical, el exponente corresponde al numerador y el índice de la raíz al denominador. Ahora tenemos el logaritmo de una potencia, que ya trabajamos anteriormente. Por lo tanto, el 5 tercios, que es el exponente, pasa a multiplicar al logaritmo, que esto nos da de la siguiente manera. 5 tercios multiplica al logaritmo en base 2 de 8. Este logaritmo es mucho más sencillo, que ya hemos trabajado anteriormente, lo que nos da como resultado, recuerden, 2 elevado a ¿qué número me da 8? A 3. Y recuerden que ahora tenemos una multiplicación de una fracción por un número entero. En este caso, una forma sencilla de trabajarlo, siempre que yo esté multiplicando dos fracciones o dos números, yo puedo realizar una simplificación directa. Es decir, que el resultado final de este ejercicio será 5. Una de las propiedades más sencillas de los logaritmos es el logaritmo de la base, que tiene la siguiente estructura. Siempre y cuando yo tenga un logaritmo donde la base y el argumento sean iguales, el resultado será siempre la unidad. ¿Y a qué se debe esto? Recuerden, por definición de logaritmo, nosotros decimos 7 elevado ¿a qué número me da como resultado 7? Siempre será 1, independiente del valor que tenga la base. Logaritmo de la unidad. A partir de la definición de logaritmo, siempre que nosotros tengamos en el argumento de mi logaritmo la unidad, es decir, el 1, el resultado siempre será 0. ¿A qué se debe esto? A que, recordemos la definición, 7 elevado ¿a qué número me da como resultado 1? 7 a 0. Porque toda potencia o todo número elevado a 0, a excepción del 0, da como resultado 1. Propiedad del cambio de base. Existen algunos logaritmos, como en este caso, en los que no los podemos resolver de manera directa. 32 elevado ¿a qué número me da 64? Es un poco difícil de encontrarlo. Por lo tanto, si ambos números, base y argumento, forman parte de una misma potencia, podemos escoger esa potencia como la nueva base de estos logaritmos. Si recuerdan, el 32 y el 64 ambos corresponden a una potencia de 2. Por lo tanto, para realizar este cambio de base, debemos seguir la siguiente estructura.
El logaritmo en base 32 de 64 será el logaritmo en base 2 de 64 dividido en el logaritmo en base 2 de 32. Ambos, si se dan cuenta, comparten la misma base. Son logaritmos sencillos de trabajar. Ya lo hemos visto. 2 elevado a ¿cuánto me da 64? A 6. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? A 5. O sea, el logaritmo en base 32 de 64 es igual a 6 quintos. Logaritmos de base 10. Una característica especial de los logaritmos es que si es que no está escrita su base, debemos asumir que esta es 10. Y para poder resolverla, existe una técnica muy sencilla que consiste simplemente en contar los ceros de cada logaritmo. Y esa será su respuesta. Es decir, el logaritmo en base 10 de 100 será 2. El logaritmo en base 10 de 1000 será 3. Y el logaritmo en base 10 de 10.000 será 4. Ahora bien, si estos logaritmos de base 10 en su argumento existen números decimales o potencias de 10 negativas, una técnica sencilla de poder resolverlos es que debemos contar cuántos dígitos hay a la derecha de la coma, y esa será su respuesta siendo un valor negativo. Es decir, logaritmo en base 10 de 0,01, o sea, 2 dígitos hacia la derecha, me da como resultado menos 2. Logaritmo en base 10 de 0,001 será menos 3. ¿Por qué? Porque después de la coma hacia la derecha son 1, 2, 3 dígitos. Siempre no olvidar que debe ser negativo. Y finalmente, el logaritmo en base 10 de 0,0001 será como resultado menos 4. Existe una técnica, en resumen, que permite resolver los logaritmos de una forma más rápida y sencilla. Esta técnica obedece a 4 estructuras distintas, que son los que se muestran en la pizarra. Siempre la técnica se tiene que leer de la siguiente manera. Siempre la potencia va a perseguir su resultado. Siempre el número menor persigue el mayor. En este caso, por ejemplo, el 2 sigue al 64. En el caso de acá, el 2 sigue al 64. Si se dan cuenta, el sentido en el que se dirige es distinto en ambos casos. En este caso también, el 2 sigue al 64. Y finalmente, el 2 sigue al 64. Este sentido nosotros lo podemos describir de la siguiente manera. De abajo hacia arriba directo. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado será entero positivo. En este caso nosotros decimos 2 elevado a ¿cuánto? Me da 64. Y esto es como resultado 6. Un entero positivo. En este caso, el 2 sigue al 64. Va en dirección de abajo hacia arriba, cruzado. ¿Por qué cruzado? Porque es una fracción. ¿Qué me da como resultado? Entero negativo. 2 elevado a ¿cuánto me da 64? A 6. Pero dice que es entero negativo, o sea, menos 6. En el caso de acá, tenemos que el 2 va al 64, pero el sentido es de arriba hacia abajo, directo, o sea, es una fracción positiva. 2 elevado a ¿cuánto me da 64? A 6, pero como es una fracción positiva, será 1 partido por 6. Y finalmente, el 2 va al 64. La dirección es de arriba hacia abajo, pero es cruzado. Como es cruzado, es una fracción negativa. 2 elevado a ¿cuánto me da 64? A 6, pero será menos 1 partido por 6. A continuación
continuación resolveremos el siguiente ejercicio de logaritmos aplicando sus propiedades. En este caso tenemos 3 logaritmo en base 5 de 1 partido por 625. Si acudimos a la técnica resumen, este ejercicio es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 5 de 1 partido por 625 va con el sentido de abajo hacia arriba cruzado, por lo tanto es entero negativo. Y 5 elevado a ¿cuánto me da 625? A 4. Pero en este caso, como es entero negativo, será menos 4. Es decir, 3, que es el factor, multiplicado por menos 4, lo que me da como resultado menos 12. A continuación resolveremos el siguiente ejercicio de logaritmos. 3 logaritmo en base 81 de 9. Para resolver este logaritmo debemos acudir a la técnica resumen, donde obedecemos el sentido en el que se dirigen los números. En este caso, el 9 persigue al 81, o sea, de arriba hacia abajo directo. Recordemos que eso tiene que dar una fracción positiva. 9 elevado a ¿cuánto me da 81? A 2. ¿Por qué? Porque 9 por 9 da como resultado 81. Es decir, el resultado de este logaritmo será 3, que corresponde al factor de arriba hacia abajo directo, fracción positiva, que en este caso corresponde a un medio. Finalmente, de acuerdo a la multiplicación, ¿cierto?, de un número entero por una fracción, recordemos que esto es de manera hacia el lado, o sea, 3 por 1 son 3. Recuerden que bajo este número entero, este 3, existe un 1. Para verlo de manera más sencilla, 1 por 2 me da como resultado 2, que sería la solución de este logaritmo. A continuación, resolveremos el siguiente ejercicio de logaritmos. Salta a la vista que este ejercicio se ve difícil, pero en realidad no lo es. Simplemente debemos adecuarlo, transformarlo, para que, utilizando sus propiedades, nos dé algo muy sencillo. En primer lugar, nos damos cuenta que el argumento de este logaritmo corresponde a una raíz. Por ende, debemos transformarla a una potencia, que sería nuestro primer paso. Es decir, 3, que corresponde al factor, multiplica al logaritmo en base 2 de 32 elevado a 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque recuerden que para transformar esta raíz a potencia, el exponente dentro de mi cantidad subradical, que en este caso está escrito, corresponde a un 1, dividido, ¿cierto?, en el índice de mi raíz, que en este caso es 3. Ahora pasamos a otra propiedad, porque nos damos cuenta que en el argumento de mi logaritmo existe un exponente, o sea, es una potencia. ¿Y qué pasa con ese exponente? El exponente pasa multiplicando adelante del logaritmo. Por lo tanto, en este caso, 1/3 multiplica a 3, y que multiplica el logaritmo en base 2 de 32. Este logaritmo, si se dan cuenta, es mucho más sencillo de trabajar. Es directo, lo podemos resolver de manera sencilla. 2 elevado a algún número me da 32. Y si recordamos, esto corresponde a 5. Es decir, 1/3 por 3 por 5. Ahora simplemente tenemos multiplicaciones. Tenemos una fracción. Identificamos que se puede simplificar de manera directa, lo que me da como resultado 5. A continuación resolveremos el siguiente ejercicio de logaritmos. Logaritmo en base 1 partido por 64 de la raíz cuarta de 2. Este ejercicio, para poder resolverlo, debemos identificar inmediatamente que en el argumento de este logaritmo hay una raíz. Por ende, debemos transformarla siempre a una potencia. Logaritmo en base 1 partido por 64 de 2 elevado a 1/4. Ahora bien, este logaritmo
dentro de su argumento tiene una potencia, o sea, hay un exponente. El exponente debe pasar multiplicando el logaritmo. Es decir, 1/4 por el logaritmo de 1 partido por 64 de 2. Este logaritmo, de acuerdo a la técnica resumen que hemos estudiado en clase anterior, es de arriba hacia abajo cruzado, lo que corresponde a una fracción negativa. 1/4 va a multiplicar a una fracción negativa, o sea, -1, y el número que corresponde acá abajo es 2 elevado a ¿cuánto me da 64? A 6, es decir, a -1/6. Realizamos la multiplicación que me da como resultado -1 partido por